Aunque en América eran muy franceses porque les convenía ser muy franceses, cuando venían acá a Córcega eran muy italianos. Y entonces el modelo que utilizaban para sus grandes casonas eran los modelos de las villas toscanas. Así que la casa que vemos aquí no es meramente una construcción, sino que es un lar, ¿no? Es un altar a la familia. Y por eso es que aunque se está enviando el dinero desde América y el dueño quizás no está aquí, la casa es habitada por la familia extendida. Y vamos a ver que los pisos se distribuyen y las habitaciones se distribuyen por el grado de familiaridad que se tenga, ¿no? Buenos días. Están los muy bienvenidos en la Casa Franceschi. Esta casa es su casa. Entonces, vamos a entrar. Ici, vous êtes dans une maison qui date de 1860 et dont la construction a été commencée par Vincent Franceschi, qui est l'ancêtre des Franceschi. Vincent Franceschi est arrivé en 1828 au Venezuela et il a fondé donc une maison de négoce et des plantations de cacao dans la région de Carúpano. Il faut voir ce que représentait en 1830 le fait de tout quitter pour aller vers une terre inconnue et de reconstituer sur cette terre inconnue la cellule familiale et de garder, comme tous les Corses américains, les liens avec la terre natale. À mon souvenir, il y a ce même portrait, exactement le même, à Carúpano. Aunque provenían de regiones rurales, costeras y montañosas, los inmigrantes corsos poseían una visión cosmopolita. Duchos por tradición familiar en el arte de la navegación, conocedores de la ciencia náutica, así como de la teneduría de libros contables y del lenguaje comercial. Una de las características muy interesantes de los inmigrantes corsos era que no solamente llegaban a tener una prosperidad económica fundamentada en la agricultura y la cría, sino que igualmente siempre fueron promotores de actividades culturales. Su llegada contribuyó notablemente con el interés por la educación, lo que permitió la creación de escuelas de primeras letras y la presencia de una cierta ilustración. Se leía la prensa francesa, la poesía y la literatura de renombrados escritores europeos. La afición por la fotografía fue otra de las novedades que despertó el interés de los habitantes de las pequeñas ciudades. El tema del fotógrafo a mí me pega mucho, o me interesa mucho porque mi abuelo Luca, que era comerciante y que formaba parte de estas casas comerciales, en realidad su pasión era la fotografía.
y a través de lo que yo sé de él, viajaba todos los años a París a ponerse al día sobre los últimos adelantos. Él se pone en contacto con Enrique Abril y con él forman el Club Daguerre. Para ellos la fotografía y el estereoscopio era vital en sus vidas. A comienzos de 1900 se popularizaron las veladas de música clásica, de teatro y ópera. Las danzas exóticas venidas del Oriente, que causaban encanto en los salones de Europa, también gozaban de un público entusiasta en los territorios de ultramar de influencia francesa. Para Carúpano y Rocaribe, en el oriente venezolano, llegaban compañías de teatro internacionales a hacer las presentaciones en el Teatro Carúpano y en el Teatro de Rocaribe. Igual lo era en Ciudad Bolívar, donde también los corsos eran grandes promotores de las actividades artísticas y culturales. Los habitantes criollos de los pequeños poblados se tornaron más mundanos y abiertos a la comprensión de otras culturas. La presencia francesa, con su idioma galante, predominaba en muchos espacios de comunicación. Dotó a estos poblados en crecimiento de una formidable atmósfera cosmopolita que no habían tenido anteriormente. El Sincro Francés de Carúpano, que venía a ser una especie de club de la época, para 1883, fíjate que ya tenía, entre otras, las siguientes familias corsas, ¿no? Los Agostini, los Benedetti, los Blasini, los Calvani, los Capecchi, los Defendini, los Hermini, los Vicentini, los Viñal y la familia Vincenti, entre otras familias que estaban aquí. Los corsos de América dieron una moderna vitalidad a sus reuniones, donde también se comentaban los adelantos de la época y las cuitas por los antepasados para mitigar los anhelos de la tierra mediterránea. Diversos emprendedores se motivan también en la industria al aplicar tecnologías de factura europea, entre ellas la elaboración artesanal de fragancias extraídas de los pétalos de las rosas americanas para perfumar a las mujeres de estas latitudes que dejan al pasar su agradable aroma. C'est que les femmes créoles sont sans égales, affirmait avec galanterie un naturaliste allemand. Il est difficile pour un homme qui les rencontre de conserver son sang-froid, concluait ce voyageur du XIXe siècle. Para muchos inmigrantes corsos, la masonería era un ejercicio fascinante de secretos ancestrales guardados celosamente. Es así como en el nuevo continente se instalan grupos de francmasones, amantes de la libertad y el orden, que se diseminan por todo el territorio. En América crearon sus logias para compartir principios morales, la solidaridad y el amor fraterno y caritativo que caracteriza a la orden. Es decir, que ellos vivieron siempre en comunidad. No solamente con los matrimonios que se intercalaron entre unos y otros como familias de italianos y corsos, sino que asimismo con los naturales de la región, a los cuales le dieron enseñanza, educación, costumbre. Y así se fueron formando una familia muy unida, muy íntegra. Y tan importante fue para ellos esa unión que ellos crean en Caripe una logia masónica, que les permitió unirse mucho más, porque la confraternidad masónica les permitió pues una obediencia en el cumplimiento de las cosas. Y fue tan importante la francmasonería para ellos que muchas diferencias jurídicas que pudieron existir en la región siempre fueron sentenciadas, analizadas, discutidas y resueltas a través de la institución francmasónica. Insignias y trajes ceremoniales forman parte de sus prácticas antiguas. Los masones tuvieron una honrosa participación en la gesta de independencia de Venezuela y en 1815 fueron víctimas, junto a muchos otros criollos, de una cruel masacre perpetrada por las tropas españolas. El ron
bebida espirituosa derivada de la caña de azúcar, alcanzó niveles de excelencia con la aplicación de tecnología mediterránea en su destilación. El ron llegó a tierra firme procedente de la Martinica, colonia insular francesa, para fundar toda una tradición que aún se mantiene en todo el Caribe. En efecto, con la suspensión de la veda de los alambiques artesanales, los corzos cultivadores de caña de azúcar tomaron la delantera en la destilación autorizada del ron. Había nacido una industria tan próspera como la del chocolate. Sobre la piel vegetal de la tierra virgen, comenzó a aparecer como lunares en cuadro el verde oscuro de la caña criolla, sembrada por los pioneros de esta localidad, para luego extender su fragancia libremente como la tinta en el papel secante. El ron es un aguardiente con un hidroalcohol que luego se somete a un proceso de añejamiento en barrica de roble o barrica en donde venían los vinos de Europa inicialmente. Ahí está la presencia corsa muy acentuada. Fue el jugo de estos cañaverales, convertido en papelón y aguardiente, la sustancia vital que, junto con el cacao, impregnó el espíritu de los incipientes mundos sociales. A finales del siglo XIX aparece un nuevo productor de aguardiente y rones en Carúpano, que fue don León Santelmo. Y fueron famosos sus rones por la calidad con que la técnica que usó. Él trajo un técnico francés, él montó una destilería francesa. El ron añejo de Carúpano gana varios premios internacionales al mejor ron en Italia, Francia y otros certámenes europeos. Por un azaroso juego del destino, a quienes producían y cataban el vino de sus tierras ancestrales, terminaron en América produciendo y catando los mejores rones del Caribe. Y es así como al ritmo del tambor en la noche caribe se prende la fiesta bajo los efluvios de la nobleza del ron. Eso se explica un poco porque aquí hubo una gran concentración de alambiques. Ya a finales de la colonia, teniendo la guerra de independencia encima, España abrió la permisología para empezar a destilar rones en la Capitanía General de Venezuela. En 1908, el presidente Cipriano Castro expulsa del país a un grupo de corzos notables por solidarizarse con el representante del cable telegráfico francés, quien cobraba al gobierno nacional las deudas por servicios prestados atrasadas desde hacía un año. Castro no tomó en cuenta las solicitudes de los sectores más diversos del país para que derogara tan injusta medida contra personas de bien asentadas por generaciones, mezcladas con criollos, con hijos y nietos nacidos en estas tierras. El conflicto en el país ya era de gran magnitud a causa del embargo hecho por las potencias europeas a Venezuela al no cumplir con el pago de sus créditos. Santelli, Rafali, Bertoncini, Santoni, Cerizola, entre otros, fueron considerados notoriamente perjudiciales al orden público. La mayoría de los expatriados permaneció en la cercana isla inglesa de Trinidad, hasta que meses después, al salir Castro de la presidencia, los prohombres de la comunidad corsa
regresaron en paz a su patria de adopción. En el macizo guayanés yace, desde tiempo inmemorial, la riqueza mineral más escudriñada por el hombre en esta tierra arcaica. Es allí, en Guayana, donde el caudal de estos tesoros se encuentra guarnecido en su ambiente natural, cercado por selvas enormes y un enjambre de ríos fecundos que descienden sobre el Orinoco, y este a su vez, en el mar Caribe, por las bocas de serpientes. Voilà l'Orénoque, à la fois doux et amer, protégé par ses îles et ses gorges profondes, jaloux de ses trésors, gardien de son mystère depuis des siècles. La inmigración corsa que se estableció en el estado Bolívar fue también muy próspera y contribuyó de manera determinante al desarrollo de la serrapia, del balatá y de la primera industria minera que se produjo en el país. Los corsos de Guayana se dedicaron al comercio más que todo, a la compra de mercancías manufacturadas y venta, a su vez, de materia prima que sacaban de los árboles. Habían árboles de quina, árboles de otras especies vegetales que eran para medicinales. Y entonces pues hubo el gran boom del caucho, en que los hombres se iban pues con un crédito por 2 años de plazo que le daban las empresas de Ciudad Bolívar. Se exportaba a los Estados Unidos mayormente y se hacía pues una gran utilidad. Entonces cuando empezaron en los Estados Unidos también con los objetos sintéticos, hicieron los cauchos pues con materia sintética, porque no era lo mismo sacar de un laboratorio una materia para desarrollarla y hacer algo parecido al caucho, que irse a la selva, batallar contra los indígenas y contra los ladrones y hasta contra las guerrillas que había en aquella época. Pero entonces después de eso empezó el oro, pero ya no en Ciudad Bolívar, sino en el Callao, que está aproximadamente como a unos 200 y tantos kilómetros de Ciudad Bolívar. El Callao fue considerada en su tiempo, por su extracción y alto tenor, como la mina de oro más rica del mundo. Un buen grupo de estos inmigrantes corsos llegó allá, a El Callao. Uno de ellos se convirtió en el promotor de la más importante mina de oro de la zona, don Antonio Liccioni, procedente de la aldea de Pino, en la costa oeste del Cabo Corso. À Ciudad Bolívar, j'ai rencontré Malo Liccioni, qui est une personne formidable, qui m'a ouvert sa maison, les archives de son arrière-grand-père, donc qui était Antonio Liccioni, qui est parti de Pino très jeune. Il est parti, il s'est embarqué sur un bateau, il était marin. Une fois arrivé dans les Antilles, il a déserté. Il est allé en Colombie dans un premier temps. Después, que a medida que pasó el tiempo, él se viene a Venezuela y comienza a fomentar su ganadería. Llega por los alrededores del Callao, donde estaba empezando el boom del oro. Se pone en contacto con el presidente, que ya era presidente, Guzmán Blanco, y Guzmán Blanco le propone comprar los terrenos de las misiones del Caroní. Don Antonio Liccioni, que era un empresario de mucha visión, se da cuenta de que para explotar el oro se necesita ya no individualmente, sino que tiene que ser con grandes maquinarias capaces de extraerlo y procesarlo para poderlo exportar.
En atención a su intrepidez atávica, el corso acepta el reto misterioso de la selva guayanesa. Le sostienen la tosudez y la ilusión. Sus sueños de trotamundo se convierten en caminos de aventura y el resultado, miles de trabajadores asentados en los predios del río Orinoco y sus afluentes. Y es así como el viaje a América y una fortuna fulminante agobiada por el pantano y martirizada por la canícula del trópico identificaron esta época como tantas otras en siglos pasados que acometieron los soñadores de Guayana. Aquí murieron muchos de malaria, de paludismo. A veces se morían en su intento porque eran lugares sumamente contagiosos por la cantidad de microbios. Las distancias eran enormes. De Ciudad Bolívar al Callao eran varios días, por mula, a pie. Si no tenías la mula, viajabas a pie, no había otro medio, no habían carreteras, eran trochas. Ciudad Bolívar era adelantada con respecto al interior de Guayana porque tenía el puerto y por el puerto llegaban todas las novedades, llegaban todos los productos franceses y estaba más al día, pero hacia el interior de Guayana todavía hoy es difícil. Les Caninach, c'était une famille donc de Mondrial, où ils étaient 5 frères, et comme à Mondrial ils avaient peu de terre et puis peu de ressources, ils sont partis, ils se sont expatriés au Venezuela. Et l'aîné, qui était un certain Jean Caninach, a découvert avec, je crois, quelqu'un d'autre du Cap Corse, une mine d'or. Bien sûr, il a fait venir, il avait ses 4 autres frères, sont venus travailler là-bas, et puis beaucoup de gens du village qu'il connaissait sont venus là-bas. Tal es el caso del señor Santos Gaspari, quien hizo fortuna en Ciudad Bolívar y también fue su alcalde. Fundó una casa de comercio, pero además ejercía la medicina, pero que también después se fue a vivir a Córcega y no regresó. En el estado Bolívar florecieron numerosas familias descendientes de esos pioneros, orgullosas de su pertenencia venezolana, tan guayanesa como la leyenda misma de El Dorado. On a quand même des familles qui ont immigré au début du 19e siècle, donc on en est déjà à la 5e, 6e génération. Donc certains ont maintenu le contact, et puis ce qui a empêché le contact, c'est principalement ce sont les deux guerres, les deux guerres qui ont empêché les gens de communiquer. La guerre de 14 et la guerre de 39. Desde siempre, el habitante ancestral de la cuenca del lago de Maracaibo mantuvo relaciones de intercambio como la sal, la piel de animales, además de una tolerancia mágica religiosa compartida. Ritos de sanación, de muerte, de fertilidad, forman parte del sentir zuliano. La privilegiada ubicación de Maracaibo, lugar de encuentro del Mar Caribe con las aguas dulces del lago, justificó su condición de puerto más cercano para el comercio de frutos y mercaderías en ruta hacia Europa. Transportar el café y otros productos agrícolas y minerales desde las sierras andinas en caravanas de mulas por escarpadas sendas de grandes precipicios acarreaba enormes peligros y no pocos retrasos. Surge el proyecto nacional de construir un ferrocarril para cruzar las sierras y modernizar la carga. La nueva era del transporte comercial había llegado. La carga llegaría más rápido y a menor costo a su destino intermedio, Maracaibo, lo que permitiría que los vapores levaran ancla en menos tiempo hacia sus destinos en Norteamérica y Europa.
Este es el Maracaibo que recibió a una familia de prósperos emprendedores corsos y marselleses, los Roncayolo, con varias generaciones de experticia en el transporte marítimo transatlántico. Llegaron a la cuenca del lago a mediados del siglo XIX para instalarse. L'histoire que nous racontons dans la famille, en fait, c'est que ce petit ange aurait été trouvé lors d'une crue du Maracaibo. Et un ouvrier qui travaillait dans la propriété a cru qu'il s'agissait d'un enfant qui se noyait, parce que le petit ange était ballotté par les flots, agitait ses bras. Donc, en voulant sauver cet enfant, en fait, il s'est aperçu qu'il s'agissait de cette statue qui a servi de poupon pour l'une de nos ancêtres, donc, qui était Adeline Tonarelli. Elle était petite fille de Roncaiolo, qui avait à peu près une douzaine d'années à l'époque, et qui a gardé ce petit ange comme on peut garder un poupon. Con particular empuje se acomete la titánica empresa en 1872 de construir el gran ferrocarril del Táchira, el de La Ceiba, el de Trujillo y otros ramales más. Los navegantes franceses ganaron la licitación y los productores criollos cafetaleros en especial recibieron con beneplácito la tecnología Gala. Pour la construction de la ligne, on a abattu la partie de forêt qui arrivait jusque sur les toitures des maisons. Avec l'air et le soleil, les fièvres ont diminué